Hola a todos, bienvenidos al módulo de Sistemas de Posicionamiento Global aplicado a tecnologías BANT al servicio de la agricultura. Mi nombre es John Jairo Barona y a continuación vamos a ver el tema de hoy. Bienvenidos. El tema de hoy es instrumentación en el geoposicionamiento de productos BANT. Cuando vamos a plantear una aplicación de agricultura de precisión, por ejemplo, donde queremos identificar una planta enferma o un pequeño grupo de plantas enfermas, o cuando estamos en temporada de resiembra y se quiere identificar esa planta que de pronto no germinó. Cuando queremos identificar elementos pequeños a partir de imágenes obtenidas por plataformas aéreas no tripuladas, necesitamos garantizar que la precisión que se da sobre los elementos levantados pues sea consistente con el tamaño de los elementos que queremos identificar. No basta con que nos ofrezcan, por ejemplo, imágenes con tamaño de píxel de 1 centímetro o de 5 centímetros, si en el momento en que nosotros queremos hacer esas actividades de precisión, pues no vamos a encontrar la eficacia que amerita la aplicación. Esto ocurre cuando nosotros estamos buscando un punto o un sector muy específico dentro de la imagen en la realidad, y resulta que el error que tiene la georreferenciación de el conjunto de imágenes pues va a localizar de manera errática el punto que estamos buscando. Entonces, finalmente, a pesar de que tenemos una imagen con muy buena resolución, pues no vamos a poder hacer una aplicación verdadera de agricultura de precisión porque no está cumpliendo con la precisión rigurosa que debe tener esa imagen para la aplicación solicitada. La instrumentación a bordo del vehículo aéreo no tripulado va a tener dos responsabilidades fundamentales. La primera tiene que ver con la georreferenciación, es decir, la localización en un sistema de coordenadas específico de la posición de la aeronave, específicamente la posición del centro de exposición de la cámara fotogramétrica. La localización de este centro de exposición es la que nos va a permitir darle coordenadas a cada una de las fotografías tomadas y posteriormente armar un mosaico fotogramétrico a partir de las imágenes obtenidas. En segundo lugar, también la instrumentación nos da el apoyo para las correcciones geométricas derivadas de los giros y movimientos que pueda tener el vehículo mientras se desplaza por el aire y toma las fotografías. En particular, estamos hablando de los giros en el eje X, conocido como cabeceo o pitch, el giro en el eje Y, conocido como balanceo o roll, y el giro en el eje Z, conocido como guiñada o yaw. La corrección de estos tres giros es la que nos permite ortorrectificar las fotografías aéreas, y a partir de esta ortorrectificación es posible armar los mosaicos fotogramétricos que tengan una capacidad métrica, es decir, que podamos medir o tomar medidas sobre esta información. Asimismo, podemos montar este mosaico fotogramétrico sobre cartografía existente que está en el mismo sistema de referencia y va a permitir que coincida claramente. Vamos a comenzar por presentar la instrumentación a bordo. En primer lugar, vamos a hablar de la IMI o unidad de medida inercial. La unidad de medida inercial es un instrumento que actualmente se encuentra instalado en una gran variedad de dispositivos, incluyendo nuestros celulares, videojuegos y una gran gama de aplicaciones. No solamente se utiliza para navegación, sino que debido a toda la información que ofrece,
permite generar otras aplicaciones que requieran de la determinación de la aceleración, la velocidad, desplazamientos del elemento en el cual está montada la IMU, la orientación y hasta la medición de fuerzas gravitacionales. Una IMU básicamente está conformada por dos instrumentos que a su vez están compuestos por tres componentes cada uno. En primer lugar, tenemos tres acelerómetros localizados en cada uno de los ejes. Uno mide las aceleraciones en el eje X, el otro mide las aceleraciones en el eje Y y el tercero las aceleraciones en el eje Z. Asimismo, tres giróscopos distribuidos de la misma manera. Uno mide los giros en el eje X, el otro en el eje Y y el otro los giros en el eje Z. Los acelerómetros, como su nombre lo indica, son instrumentos que permiten medir la aceleración de un cuerpo o un elemento al cual está vinculado el instrumento de medición. Estas aceleraciones nos permiten a nosotros, una vez aplicamos integración, obtener velocidades, y al integrar esas velocidades podemos obtener vectores de desplazamiento. Es por eso que un acelerómetro nos puede brindar no solamente ese dato de las aceleraciones o de las variaciones en la velocidad del cuerpo en movimiento, sino que también podemos llegar a obtener vectores de desplazamiento y medir trayectorias utilizando este instrumento partiendo de una posición conocida. Por otra parte, los giróscopos son unos instrumentos cuya física es conocida desde hace muchos años. Su base científica utiliza el concepto de la conservación del momento angular. Se diferencian tres tipos principales: los giróscopos mecánicos, como el que estamos observando en la figura, los giróscopos láser o de fibra óptica, que trabajan utilizando un concepto que se llama el efecto Sagna, y los giróscopos basados en efecto Coriolis. El giróscopo básicamente es un instrumento que permite conservar una dirección fija o medir direcciones y variaciones angulares a partir de esa dirección fija. Entonces yo puedo, a partir de un giróscopo, mantener un rumbo hacia el cual se desea navegar, o medir a partir de una dirección fija el rumbo hacia el cual está cambiando la trayectoria el vehículo que estoy monitoreando. La integración entre un receptor GNSS y una unidad de medida inercial nos brinda una solución muy buena para el problema de la navegación, dado que el GPS me permite calcular la posición de digamos, del vehículo en un instante dado, y la IMU me permite calcular los desplazamientos que pueda sufrir ese vehículo mientras está en movimiento, ya sea giros inesperados que pueda tener por efecto del viento o de alguna corriente de algún tipo, en el caso de los vehículos aéreos no tripulados. Y también nos permite resolver el problema de los movimientos o de la trayectoria que puede tener el vehículo durante el lapso en que el GPS calcula una posición y vuelve a calcular una siguiente posición, como vamos a ver más adelante en esta presentación. Aquí está un esquema en el cual nosotros podemos identificar que el GPS nos brinda una localización del vehículo bajo un marco geocéntrico. A su vez, el vehículo va a tener un sistema de coordenadas centrado en el cuerpo del instrumento y un sistema de coordenadas a partir del centro de exposición de la cámara fotogramétrica.
Si nosotros conocemos los vectores que van de cada uno de esos elementos a los respectivos orígenes, es posible establecer una serie de ecuaciones a modo de matrices de transformación para poder calcular las, las transformaciones de un sistema a otro y poder llevar finalmente el centro de exposición de la cámara fotogramétrica a unas coordenadas en el sistema geocéntrico cartesiano o a unas coordenadas geográficas para poder amarrar la información a un instrumento cartográfico. Dentro de los métodos de integración de los sistemas IMU y GNSS existen tres alternativas que principalmente son utilizadas. En primer lugar tenemos el método no acoplado. El método no acoplado consiste en una solución en la que los dos instrumentos, tanto el GPS como la IMU, generan soluciones independientes y en un postproceso esas soluciones se integran para poder obtener las coordenadas finales de los centros de exposición de la cámara fotogramétrica. En segundo lugar tenemos el método ligeramente acoplado, en el cual priman las soluciones GNSS para las posiciones del vehículo y del instrumento y se utilizan los datos de la IMU para ajustar las trayectorias utilizando unos filtros de paso bajo conocidos como filtros Kalman. Y en tercer lugar tenemos el método acoplado. El método acoplado es el método que actualmente tienen todos los equipos modernos, en el cual el GPS y la IMU generan información simultáneamente y el procesador interno integra estas dos soluciones y nos genera coordenadas y resultados ya a partir del ajuste generado por la integración de los dos instrumentos. Nótese que cuando nosotros tenemos un vehículo que tiene integrado un sensor GNSS y una unidad de medida inercial, va a trabajar de esta manera. El receptor GNSS genera una coordenada para el vehículo en un momento determinado. En el momento en que comienza a desplazarse, mientras genera la siguiente coordenada, la siguiente posición el GPS, la IMU calcula las trayectorias o los desplazamientos, los vectores de desplazamientos, con un error que comienza a incrementarse en el tiempo que se llama error de deriva de la unidad de medida inercial. Este error de deriva se ajusta en el momento en el que el GPS vuelve a calcular una posición para el vehículo y entonces se ajusta la trayectoria a la trayectoria correcta. Y así sucesivamente se van utilizando los dos resultados para poder obtener unas posiciones finalmente ajustadas. Aquí podemos apreciar en esta animación cómo entre una posición y otra que genera el GPS se van produciendo los diferentes vectores de desplazamiento producto de la información de la IMU y eso nos permite que si nosotros tomamos fotografías en un momento en el cual no tenemos una posición GPS porque de pronto yo tengo el receptor con una tasa de muestreo de 1 Hz, lo que quiere decir que toma una posición por segundo, mientras que la IMU, por ejemplo, puede tomar entre 80 y hasta 500 Hz, o sea, 500 datos por segundo. Quiere decir que mientras el GPS me da una posición y me da la siguiente, la IMU me está generando, si tengo una tasa de muestreo, por ejemplo, de 250 Hz, entre una posición y otra del GPS, la IMU me está dando 250 vectores de desplazamiento. Entonces, si yo tengo
configurada la cámara fotogramétrica para tomar imágenes cada, por decir algo, medio segundo o un cuarto de segundo, pues esas posiciones yo las voy a poder calcular gracias a la información que me entrega la IMU. Esa es, digamos, la principal fortaleza que genera la integración de estos dos instrumentos. ¿Por qué es importante la instrumentación a bordo? En primer lugar, la instrumentación a bordo es la que nos va a permitir navegar hasta la zona de estudio. Cuando nosotros hacemos un proyecto fotogramétrico, diseñamos unas rutas en las cuales hay que tomar las imágenes que se van a utilizar en el estudio. Entonces, estas rutas van a depender de la precisión que tenga el instrumento durante la navegación. Si en la navegación yo tengo un error de posicionamiento de 10 metros, significa que la zona de estudio va a estar tomada con un desplazamiento de 10 metros y puedo llegar a perder información por salirse de la franja que realmente necesito fotografiar. En segundo lugar, pues está la localización de los centros de exposición. Si bien los métodos modernos de fotogrametría permiten armar los mosaicos fotogramétricos y las aerotriangulaciones a partir de puntos de empalme o puntos de enlace entre las imágenes fotogramétricas que se pueden calcular automáticamente y entrelazar los bloques de imágenes hasta generar los mosaicos con una muy buena precisión, pues estos mosaicos van a depender de la georreferenciación que yo le haga a ese mosaico. Esa georreferenciación puede basarse en la posición que se toma a bordo con el GPS o se puede basar en trabajos de fotocontrol que requeriría del levantamiento de puntos en el terreno para poder darle coordenadas reales a ese mosaico fotogramétrico. Si yo quiero una solución en la cual no necesite puntos de control, pues necesariamente debo contar con un sistema de posicionamiento de muy alta precisión y una navegación complementada con una unidad de medida inercial. ¿Qué tenemos que verificar de un equipo GNSS a bordo de una aeronave no tripulada? Primero, la tasa de rastreo, que es la que acabamos de mencionar, es decir, cuántos puntos toma mi receptor por segundo. En segundo lugar, el tipo de observable. Más adelante, en el próximo capítulo, vamos a ver cómo el observable GPS es el que nos va a determinar la precisión de las observaciones. Dependiendo de si nuestro observable es de código o de fase portadora, vamos a tener precisiones que pueden ir desde 1 a varios metros hasta precisiones de muy pocos centímetros. Esto pues es fundamental para garantizar la precisión o para caracterizar la precisión de un producto a partir de este tipo de tecnologías. Esto lo vamos a abordar en un próximo capítulo. Finalmente, también debemos evaluar el número de frecuencias con el que cuenta mi dispositivo. Si tiene una sola frecuencia, si tiene doble frecuencia y si puede recibir otras frecuencias provenientes de otros sensores o de actualizaciones de los ya existentes, de otras constelaciones. Dentro de los observables, aquí podemos apreciar en este gráfico los posibles observables que vamos a encontrar en los receptores GNSS. Dentro de los más importantes, como les mencionaba en la diapositiva anterior, encontramos el observable de fase portadora, que es el que nos presenta la mayor precisión posible en una observación GNSS. Todas las posiciones obtenidas con precisiones milimétricas o centimétricas son obtenidas mediante el observable de fase portadora. Lo que hace este observable
es medir la distancia entre el satélite y cualquier receptor GNSS a partir de los cambios de fase en la onda portadora de la señal GPS. Estos cambios de fase son unos ángulos que se controlan en la onda desde que sale del satélite hasta que llega al receptor. Simplemente se miden, se cuentan la cantidad de ciclos y a partir de esa cantidad de ciclos yo puedo establecer cuántas ondas llegan, y con la longitud de onda puedo calcular la distancia entre el satélite y el receptor. Cuando las longitudes de onda no son completas, se miden las fases, o sea, los pequeños angulitos de diferencia de llegada de la señal, y con esto se complementa la medición de esa pseudodistancia. A esa pseudodistancia se le conoce como pseudodistancia de fase portadora, y repito, es la más precisa que podemos encontrar en la observación con datos GNSS. La otra alternativa que nosotros tenemos es la pseudodistancia obtenida a partir de código. La pseudodistancia de código es una distancia que se mide a partir de las diferencias de tiempo entre la salida de la señal del satélite y la llegada al receptor. Es decir, medimos el tiempo que se demora la señal en desplazarse desde el satélite hasta el receptor, y con este tiempo, conociendo la velocidad a la cual se desplaza una onda electromagnética, que es la de la luz, pues podemos calcular la distancia simplemente multiplicando la velocidad por el tiempo de propagación de la señal. Ya las otras señales que vemos acá, pues son datos de navegación y otras señales que se utilizan para otros tipos de código que no necesariamente son recibidos por los equipos comerciales de tipo civil. Como síntesis de este capítulo, podemos extraer varios puntos. Primero, la mejor precisión para el desarrollo de productos con vehículos aéreos no tripulados se obtiene cuando tenemos combinación de dispositivos GNSS con unidades de medida inercial. Sin embargo, la precisión máxima va a depender de la calidad de estos dispositivos, porque a su vez, pues tanto el GNSS como la IMU, debido a sus características, pues puede ser de mayor o de menor precisión. En segundo lugar, la precisión de la localización de los centros de exposición y en general de la georreferenciación del trabajo y de la navegación hacia los puntos en los cuales se desean realizar los levantamientos fotogramétricos va a depender de la calidad en el posicionamiento GNSS. Esta se obtiene cuando observable del receptor es el de fase portadora. Por lo tanto, debemos buscar los equipos que tengan observable de fase portadora. Los equipos que manejan receptores con precisión de código no permiten esperar una precisión mejor a 1 metro. Generalmente, las observaciones de código, cuando se hace el procesamiento de estas, nos permiten obtener una precisión de 1 metro como límite, y en adelante pues pueden tener errores de muchos más metros, entre 2 y 10 metros. Por lo tanto, la recomendación es que verifiquemos que el equipo que vamos a utilizar tenga observable de fase portadora. Adicionalmente, es muy importante la tasa de muestreo o la tasa de actualización del receptor GPS. Debemos buscar que la tasa de rastreo sea la más alta posible, y
que la tasa de muestreo de la unidad de medida inercial, si la tiene el instrumento, sea mucho mayor a la tasa de muestreo que maneja el receptor GNSS. En el próximo capítulo vamos a hablar de los tipos de posicionamiento y de las consideraciones con respecto a estos tipos de posicionamiento. Vamos a hablar de RTK, de N-trip, de posicionamiento cinemático PPK y de las posibles alternativas a la hora de calcular las posiciones con GNSS. Vamos a ver cómo debemos seleccionar nuestros procedimientos y cómo podemos evaluar un proyecto obtenido a partir de estas tecnologías. Muchas gracias.